Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo. Que el Señor esté con todos ustedes. Hoy domingo 6 de septiembre, año del Señor, vamos a tener un culto de adoración a nuestro buen Dios. Culto que hemos de realizar, ¿verdad?, en cada uno de nuestros hogares. Las circunstancias las sabemos, pero Dios, en su gran omnisciencia, preparó este medio para poder hacerlo. Y es así que en esta maravillosa tarde, todos reunidos en nuestros hogares, vamos a glorificar el nombre del Señor. Hoy envío un cordial saludo a la Iglesia Betania, a su pueblo y también a sus misiones, el Buen Samaritano y Filadelfia, y al Centro Misionero Jesucristo, la Vid Verdadera. Que nuestro Padre Dios esté con todos ustedes, amados hermanos. Y en esta hora de la tarde nos acompañará en la dirección de los himnos nuestra hermana Teresita de Jesús García Hernández. Es así pues como vamos a dar inicio de este culto, y lo hacemos con la palabra del Señor. En Isaías capítulo 41 nos dice en su versículo 13: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Que esa confianza, amados hermanos, esa certeza esté en el corazón de todos nosotros, que conforme a su palabra dice, la fidelidad de Dios es para siempre. Aún inmerecedores de ella, Él está presente con cada uno de nosotros. Amados hermanos, sea pues así, iniciamos con este orden de culto. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Continuando con nuestro orden de culto, hemos de tener, amados hermanos y hermanas, una oración de ofrecimiento. Dice la palabra del Señor en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Oremos, hermanos. Soberano Dios, gracias te damos, Señor, por todo lo que en este día, Señor, tú nos has brindado, y merecedores de todo ello sabemos, y reconocemos que solo es en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que tu misericordia nos alcanza. Y es por ello, Señor, que ofrecemos la adoración, la reverencia en este orden de culto que ya dio inicio. Que solo, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes esté ocupada, Señor, con la alabanza a tu santo y bendito nombre. Quita, Señor, todo aquello que pueda estorbar en nuestras vidas, y que aún estando en nuestros hogares, que no sea la comodidad de ello, oh bendito Dios, también un estorbo para poder darte la alabanza y la gloria que solo tú mereces. Sé, Señor, en cada uno de los hogares, y permite, Padre, que nada interfiera en la adoración a tu nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy, en este día, el alimento, la fuerza, la salud han venido de ti, Señor. Y también reconocemos, Padre,
que tu Espíritu Santo es el que ha movido a los corazones de cada uno de los presentes a través de este medio para alabar y glorificar tu nombre. Bendito seas por la eternidad, Señor. Recibe pues toda la adoración que solo para ti debe ser. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice la palabra del Señor en Salmos 69:30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Amados hermanos, les invito para que unamos nuestras voces a través de este medio con el himno número 376, en las olas inmensas. En las olas inmensas embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y al huracán, deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Mi dulce Salvador, sí, mi gran amigo y Dios, me libra de tristeza, se aleja amarga y él, por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Siguiendo con nuestro orden de culto, es importante que también en la iglesia que haya esa fraternidad, que haya esa armonía en Dios, en Cristo Jesús. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 129:8. Ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros. Os bendecimos en el nombre de Jehová. En este momento tenemos las bienvenidas y el saludo a cargo de nuestra hermana Marta Mendoza. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Muy buenas tardes, amada iglesia, amigos y familiares que hoy se unen a la adoración de nuestro Dios. Es para mí un gran placer y un gran honor darle la más cálida y cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, que el Señor los envuelva con su espíritu de amor, satisfaga sus almas y sus corazones. Esperamos vernos muy pronto y así poder estrechar nuestras manos, darnos un fuerte abrazo y unirnos juntos a la adoración de nuestro Dios. Dios te bendiga. Como siguiente punto, amados hermanos, tenemos la lectura bíblica. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Les invito para que abran la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, en sus versículos 15 al 23. Lectura que estará a cargo de nuestro hermano diácono de la iglesia,
Alfredo Hidalgo. Hermanos, buenas tardes. La palabra de nuestro Dios dice allá en Romanos capítulo 6, sus versículos 15 al 23 de la siguiente manera: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Palabra de nuestro Dios. Regocijo y alegría en nuestros corazones debe de haber para ese buen Dios que hoy nos permite estar a través de este medio glorificando su nombre. Dice el Salmo 95:2: lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Hemos de tener, amados hermanos, un momento de alabanzas y que están a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia Fernando Sánchez y su familia. Bien, hermanos, vamos a entonar el canto El Señor me ha mostrado. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí: hacer justicia, misericordia y hacer humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí: hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí: hacer justicia, misericordia y hacer humilde ante Él. Y ser humilde ante Él. Bien, amados hermanos, vamos a entonar la siguiente alabanza que dice: busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios
Señor les bendiga. Tenemos, amados hermanos, como siguiente punto el mensaje de la palabra, recordando allá lo que dice en Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. En este momento, amados hermanos, les invito para tener esa quietud y esa reverencia para escuchar el mensaje de la palabra, la cual hoy está por el ministro de música Nectalí de los Santos Izquierdo. Muy buenas tardes, amados hermanos. Saludamos a toda la iglesia en el nombre del Señor en este momento que estamos alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23. Ya hicimos la lectura bíblica, pero solamente nos vamos a concentrar en el versículo 23, que a la letra dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Les invito a que oremos un momento. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque nos permites unidos en este momento alabar tu nombre, glorificar tu nombre, pero también nos concedes, Señor, estudiar tu palabra juntos. Esperamos que las enseñanzas de tu palabra en este momento sean aplicadas a vuestro corazón, podamos entenderla, podamos comprenderla y así llevarla a la práctica. Pedimos la dirección de tu Santo y Divino Espíritu en el nombre de Cristo. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes se llama 4 fases intensivas de la vida cristiana. Así que vamos a ver este tema en 4 partes. Cuando hablamos de la palabra intensivo, pues inmediatamente nuestra mente va hacia un hospital, porque solamente en el hospital se habla de las fases intensivas, como por ejemplo las terapias. Y cuando esto sucede, apuntan a muchas cosas, apuntan a lesiones muy graves, enfermedades muy críticas, casi mortales, ¿sí? Infecciones y problemas respiratorios agudos, o sea, enfermedades que ya prácticamente nos hacen pensar que el paciente ya no va a vivir. ¿Y cuál es el riesgo de una persona cuando pasa a una fase intensiva? Pues el riesgo es la muerte, ¿sí? No hay mucha esperanza, sin embargo, a veces Dios hace la obra en ocasiones y Dios levanta al enfermo. Pero eso es importante cuando sabemos que nuestra fe está depositada en Dios, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma, ¿sí? Roma, o sea, la iglesia estaba pasando por una situación muy crítica, por la persecución precisamente. Los hermanos de Roma no tenían un lugar especial, un templo como nosotros, para ir públicamente a alabar y glorificar el nombre del Señor. Ellos tenían que reunirse en lugares abajo conocidos como catacumbas, y allí se reunían y allí cantaban y allí alababan al Señor. La crisis en ese tiempo en Roma por la persecución era muy crítica. En base a eso, el apóstol Pablo escribe esto a la iglesia de Roma para ayudarle a fortificar, a alimentar el espíritu de cada uno de ellos en la alabanza y en la adoración al nombre del Señor. La primera fase que encontramos en la palabra del Señor dice Romanos 6, 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. La primera fase se llama la libertad del pecado. Primera fase intensiva. ¿Qué significa esto? Significa, hermano, que el enemigo nos metió en una fase intensiva de pecado.
cuánto sufrimos nosotros en esa fase intensiva de pecado, donde el diablo nos asistía. Dice la Biblia en Gálatas 5, 19 al 21, que la fase intensiva de pecado estaba rodeado de adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dice la Biblia, y cosas semejantes a esta. Y en esa terapia intensiva, el Señor nos dijo, yo les amonesto, si continúan allí, serán dignos de muerte. Por eso la palabra del Señor en Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, porque todo eso es el pecado que estamos viviendo de una forma intensa. Pero es aquí donde Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y con el amor de Dios finaliza esta fase intensiva en el pecado. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en Juan 8:36 dice la palabra del Señor, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso, hermanos, todos los que estamos aquí, alabando y glorificando al Señor, terminamos con esa fase intensiva del pecado, porque Cristo, a través de la muerte en la cruz del Calvario y la sangre que corrió allí, limpió nuestros pecados y el Señor nos ha llamado para ser libres. La segunda fase intensiva la encontramos en ese mismo versículo. Después de eso dice, después que fuiste libertado del pecado, ahora dice eres hecho siervos de Dios. Entonces, la segunda fase intensiva que nos toca a nosotros vivir ahora es el servicio a Dios. Todos somos siervos de Dios desde el momento que hemos sido libertados del pecado. ¿Qué significa esto? Negativo. Dios no nos libertó del pecado para quedarnos a brazos cruzados. ¿Sí? Dios no nos libertó del pecado para decir, bueno, pues ya estamos libres, pues que otros le alaben o que otros le glorifiquen. No, nosotros somos los que fuimos libertados del pecado y entonces tenemos compromiso con el Señor porque Él nos ha hecho siervos de Él. Positivo significa que nos libertó del pecado y nos llamó para la alabanza de su gloria. Y eso es lo que reza el capítulo 1, la pregunta número 1 del Catecismo Menor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y para eso nos restauró, para eso nos llamó, para eso Él hizo que su Hijo muriera en la cruz del Calvario, para que nosotros volviéramos a tomar el lugar con Él. ¿Qué implica ser siervos de Dios? Hermanos, esto es bastante fuerte lo que implica ser siervos de Dios. Y quiero llevarles a un ejemplo, nada más un ejemplo, en Génesis capítulo 22. Vean ustedes o analicemos un momentito lo que significa ser siervos de Dios. Génesis capítulo 22. Un siervo de Dios es el hombre que está sujeto a Dios, es el hombre que obedece en su totalidad a Dios y no tiene nada que refutarle a Dios. Yo menciono aquí 4 cosas. Un siervo de Dios hace lo que Dios le pide. Un siervo de Dios hace cuando Dios se lo pide. Y un siervo de Dios hace donde Dios se lo pide. ¿Sí? Y un verdadero siervo de Dios hace todo y no importa lo que Dios le pide. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en Génesis capítulo 22, en la vida de un hombre llamado Abraham. Por algo la Biblia lo menciona como el hombre, el padre de la fe. Vean ustedes el versículo 5, dice:
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. ¿Sí? ¿Qué le había pedido Dios a Abraham? Le había pedido adoración, que le adorara. Abraham no puso ningún pretexto y fue a adorar. ¿Sí? Entonces hace lo que Dios le pide. Ahora, veamos el versículo 1. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. Un verdadero siervo de Dios está dispuesto a sujetarse obedientemente y decirle al Señor: heme aquí, Señor. Dios conoce los tiempos de cada uno de nosotros. Dios los conoce, y entonces tenemos que decirle siempre al Señor: heme aquí, Señor. El versículo 2 dice: y dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham no dijo nada en contra. Tomó a su hijo y se fue, porque un verdadero siervo de Dios hace lo que Dios le pide y a donde Dios se lo pida. Y en el mismo versículo 2 dice: toma a tu hijo y ofrécelo en holocausto. Entonces, el verdadero siervo de Dios no importa lo que Dios le pida. Tiene que entregarle la verdadera adoración, la verdadera alabanza a nuestro Dios, a su siervo, a su Señor, y no importa lo que Dios te pida. Esto es muy comprometido. Esto es, la verdad, pesa bastante para el siervo, porque un verdadero siervo de Dios siempre debe estar listo para hacer lo que Dios le pida. Un verdadero siervo de Dios siempre debe actuar cuando Dios se lo pida. Y un verdadero siervo de Dios está listo para ir donde Dios se lo ordene. Y el verdadero siervo de Dios está sujeto a todo lo que Dios le diga. Entonces, esto, hermano, grabémoslo bien en nuestro corazón. Porque si verdaderamente somos siervos de Dios, tenemos que estar comprometidos y sujetos para lo que Él nos pida, para cuándo nos los pida, para dónde nos los pida, y no importa lo que nos pida. Revísalo eso en tu vida cristiana. Vamos a la tercera fase intensiva. ¿Sí? Y el mismo versículo, dije que lo íbamos a hacer textualmente, el mismo versículo dice: después de que ya eres siervo de Dios, ahora dice, viene como fruto la santificación. Y resulta que el proceso de la santificación, hermano, es también una fase intensiva. Y en esta etapa quiero hablarle de uno de los documentos doctrinales de nuestra iglesia. Por ejemplo, el Catecismo Menor, en la pregunta número 35, dice: ¿qué es la santificación? Y la respuesta ahí está mismo, dice: es la obra de la libre gracia de Dios, por el cual todo nuestro ser es restablecido a la imagen de Dios. Y somos hechos capaces de morir más y más al pecado y de vivir más para la justicia. Y están los versículos bíblicos: Romanos 6:6, Efesios 4:24, 1 Pedro 1:2. No lo vamos a revisar por nuestro tiempo. El Catecismo Mayor también responde a esta pregunta y dice la respuesta un poco más profunda. Dice: es un acto de la libre gracia de Dios, por lo cual aquellos a los cuales Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo, para que fuesen santos con el tiempo, por la poderosa obra del Espíritu Santo, quien les aplica la muerte y la resurrección de Cristo, renovados todos conforme a la imagen de Dios, teniendo sembrada en su corazón la simiente del arrepentimiento para vida y de todas las otras gracias salvadoras,
aumentadas y fortalecidas de tal manera que ellos mueren cada día más al pecado y se levantan en novedad de vida. Esa es la respuesta doctrinal, teológica de nuestro Catecismo Menor. Veamos algo más. En el capítulo 13 de la Confesión de Fe de Westminster, que es otro de nuestros documentos doctrinales, dice ¿qué es la santificación? Y con esto quiero puntualizar algunas cosas, ¿sí? Dice, hago una síntesis de esto. Dice el capítulo 13 de la Confesión de Fe: la santificación es obra del Espíritu Santo para aquellos que son llamados eficazmente, creando en ellos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces, hermanos, el proceso de la santificación es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero esa obra del Espíritu Santo tiene la base en el llamamiento eficaz que nos hace nuevos delante de Dios, aplicando la sangre de Cristo que corrió en la cruz del Calvario. Entonces, esa es la fase intensiva de la obra del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, son santificados realmente y personalmente por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, por su palabra y espíritu que mora en ellos. Son santificados. Ahí está la aplicación por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Es decir, nadie puede vivir una vida santa si no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Nadie puede ser siervo de Dios si no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Nadie puede vivir una vida cristiana en acción si no ha sido libertado del pecado. La libertad del pecado es importantísima porque es la puerta de entrada para la vida cristiana. El ser siervo de Dios es un compromiso ante Dios por el llamamiento eficaz que Él nos ha hecho. Y ahora nos lo confirma a través de la fase intensiva que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Y sigue diciendo, el dominio del pecado sobre el cuerpo siempre está siendo destruido. ¿Sí? Está siendo destruido. 1 Corintios 6:11. Toda concupiscencia es debilitada y mortificada más y más y más. Se va mortificando, se va acabando, se va muriendo toda concupiscencia que existía en nuestros cuerpos y en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Efesios 5, 24 y 25. Y sigue diciendo, y los llamados somos fortalecidos y vivificados para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y puede consultar, hermano, 2 Crónicas 7:1, puede consultar Juan 17:7 y Hebreos 12:14, cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, este proceso, hermano, de la santificación, de la obra del Espíritu Santo, tú la tienes que comprobar. Tú la tienes que vivir. Tú tienes que saber que realmente estás viviendo ese proceso intensivo de la obra del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo? Con tu testimonio. ¿Cómo? Con tus compromisos con el Señor. ¿Cómo? Siendo fieles verdaderamente como siervos de Él. ¿Cómo? No practicando más el pecado. Y muchas cosas más podemos encontrar en la Biblia que nos ayudan. La lectura de la Biblia nos ayuda, la oración, los medios de gracia nos ayudan a que la santidad, a que el Espíritu Santo vaya aumentando este proceso de santificación en nuestras vidas. No nos olvidemos que este proceso es importantísimo, porque sin ella no veremos al Señor. Vamos a la cuarta fase intensiva, y esta sí es más intensa todavía. Dice el versículo, y como fin, la vida eterna. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso, que todos queremos ir a la vida eterna, que todos queremos estar con el Señor, pero no quisiéramos dejar el pecado, no quisiéramos ser siervos de Dios
somos malos siervos, no llegamos a los cultos, no leemos la Biblia, no hacemos oración, no visitamos a los enfermos, no cumplimos muchas veces con nuestros compromisos. La pandemia nos tiene flojos, casi no queremos consultar los cultos en los medios de comunicación. O sea, pero sí queremos ir al cielo. Y dice el Señor, eso no se va a poder. Vamos a revisar por qué dice el Señor que no se va a poder. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Y ya con esto vamos a ir concluyendo. Ahora bien, se requiere de que los administradores, cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo? Dígame, hermano. Si no quieres cumplir tus compromisos con el Señor, ¿cómo te va a hallar fiel el Señor? ¿Sí? No quieres estar en los cultos, se te olvida, no puedes, no quieres el trabajo o no sé cuántos pretextos que Abraham no puso cuando Dios lo llamó, cuando Dios le dijo lo que tenía que hacer, pero nosotros sí los ponemos. Pero la Biblia dice que ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pregúntate, ¿cuánto el Señor te va a hallar fiel? Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 3:3 habla de que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es el ejemplo de la fidelidad. Por eso nos pide que nosotros seamos fieles. Así que si sin la fidelidad no puede ir la santidad aparte. Y en Mateo 25, 21 y Lucas 16, 10 habla del resultado de este proceso, de esta fase intensiva. Dice, sé fiel, ¿sí? Porque en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y el resultado es, entra en el gozo de tu Señor. Todos queremos vida eterna, todos queremos estar con Dios, pero tenemos que ser fieles. Y aquí viene la parte final de esto, dice Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y dice, yo te daré la corona de la vida. ¿Quieres vida eterna? ¿Sí? ¿Quieres estar con Dios en el cielo? Sé fiel hasta la muerte y tendremos la corona de la vida. Entonces no podemos saltarnos las bardas, la barda de la libertad del pecado, la barda de ser siervos de Dios y la barda de la santificación. No nos las podemos saltar para irnos directo al cielo. Solamente uno lo pudo hacer. El ladrón que estuvo al lado de Jesús fue el único que no necesitó entrar por todas estas fases. Pero tú y yo sí. Sé fiel hasta la muerte y dice el Señor, yo te daré la corona de la vida. Vamos concluyendo, hermanos. Dice, todas las fases intensivas están ligadas unas a otras y en orden en que el apóstol Pablo se las enseñó a la iglesia, porque así lo vivió él. El apóstol Pablo así lo experimentó y así lo enseñó. La libertad del pecado, el ser siervos únicos que le pertenecemos a Dios, el vivir siempre una vida santa en su totalidad y en anhelar siempre la vida eterna. Son las 4 fases intensivas en las que nunca debemos de fallar. Dice el Señor, sigue la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Las 4 están completamente ligadas. Nadie puede ser siervo de Dios y no vivir una vida santa. Nadie puede ser santo y no ser siervo de Dios. Nadie puede ser siervo de Dios y vivir una vida santa si no ha sido libertado del pecado. Todas están ligadas unas a otras. Y yo espero en el Señor, estimado hermano, que en esta tarde tú compruebes todas estas fases intensivas en tu vida y le des gracias al Señor porque eres un hombre fiel. Que Dios nos bendiga en esta hermosa tarde. Amén.
Después de haber escuchado el mensaje de nuestro buen Dios, es importante, amados hermanos, glorificar su nombre por ello. Dice la palabra del Señor en el Salmo 105, versículo 3, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Los invito para que busquen en sus lignarios el himno número 530, mi ser, mi vida entera. Sabemos que hay tribulación, hay dolor y hay tristeza en algunos hogares por las diversas enfermedades que en algunos hermanos y familiares hay. Y es por ello que dice la palabra del Señor en Nehemías 2:2, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Hemos de tener, amados hermanos, esta oración de intercesión por los enfermos, la cual está a cargo de nuestro hermano anciano de iglesia, Leonides Álvarez García. Bien, hermanos, vamos en esta hora a interceder por la vida de nuestros hermanos enfermos, esperando en el Señor que haga conforme a su voluntad. Oramos. Nuestro bendito Padre Celestial que estás en los cielos, en esta hora nos acercamos una vez más ante tu divina presencia, oh Dios, reconociendo tu grandeza y tu poder, reconociendo, bendito Padre, que tú eres nuestro Dios grande, todopoderoso. Y en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y bajo el poder de tu Santo y Divino Espíritu, presentamos, Señor, la vida de cada uno, Señor, de los enfermos que en este día y en esta hora, Señor, están padeciendo alguna enfermedad. Padre, tú sabes y conoces la vida de cada uno de ellos. Intercedemos, Señor, especialmente por la vida de tu pueblo, porque así lo has establecido, Señor, en tu palabra. Padre, te rogamos que donde quiera que nuestros hermanos estén, en estos momentos, Señor, te rogamos y te suplicamos que los bendiga, Señor, y les des el consuelo que ellos necesitan, Padre, para poder llevar, Señor, esta situación difícil en la vida de cada uno de ellos. Padre, clamamos a ti porque tú eres nuestro médico, el único, Señor, que sabe y conoce cada una de las enfermedades, Señor, que hoy en día están viviendo nuestros hermanos, Señor. Te rogamos que en el hecho del dolor, a través de tu Espíritu Santo, tú los fortalezcas
los ayudes, Señor, y le des el consuelo divino que ellos necesitan para poder sobrellevar, Señor, esta terrible carga, la cual esta enfermedad, Señor, hoy en día los está agobiando. Padre, estamos viviendo tiempos difíciles a consecuencia de esta pandemia, Señor, hoy en día. Muchos están pasando por esta situación difícil de enfermedad. Pero te rogamos, bendito Dios, que en tu amor y en tu gracia tú los socorras y les des el consuelo divino que ellos necesitan para poder, Señor, seguir adelante cada día. Ayúdales, Padre. Bendice desde el niño hasta el anciano. Y permite, Señor, que en todo tiempo y en todo momento cada uno de ellos puedan estar clamando, bendito Padre Celestial, en todo tiempo y en todo momento a ti. Te rogamos bendición especial, Señor, para cada uno de ellos, de los que hoy en día están enfermos, Señor. No hacemos excepción de personas, sino clamamos por todos aquellos, tus hijos, Señor, que en donde quiera que se encuentren, están pasando por una situación difícil de enfermedad. También te rogamos, bendito Dios, por todos aquellos que aún no conociéndote, Padre, están viviendo también una terrible situación como esta. Sé con ellos, Señor. Ayúdales, Padre, aquellos que hoy en día están en los hospitales, en diferentes partes, Señor, de este mundo. Te rogamos que tú los consueles también y permita, Señor, que cada medicamento que ellos puedan estar tomando sean de bendición para cada uno de esos cuerpos que hoy en día se duelen, Padre, y tengas misericordia, Señor, en estos tiempos difíciles de este mundo. Gracias, Padre, porque creemos que tú vas a obrar conforme a tu voluntad y que especialmente, Señor, te has de manifestar siempre en la vida de tu pueblo. Gracias, Señor, porque hasta este día y hasta este momento podemos alabarte aún en los momentos más difíciles que pueda venir a nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios, en tus manos depositamos la vida de tu pueblo, Señor, la vida de aquellos que hoy en día están sufriendo, Señor, por aquellos que hoy en día, Padre, no pueden, Señor, moverse en sus lechos del dolor, aquellos ancianitos, Señor, que hoy en día, Padre Santo, están postrados en un lecho, Señor, y que claman a ti en todo tiempo y en todo momento para que tú los ayudes, para que tú los socorras, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos estás escuchando en estos momentos y que vas a obrar conforme a tu voluntad, Padre Santo. Gracias, muchas gracias, Señor, te damos pues en esta hora y en tus poderosas manos los estamos depositando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos el momento, amados hermanos, de gratitud a nuestro buen Dios a través de las ofrendas. Darle gracias al buen Dios por todo lo que nos ha dado, la salud primeramente, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Malaquías 3:4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Amados hermanos, las ofrendas y los diezmos, y tenemos la oración a cargo del hermano diácono de la iglesia, Miguel Pereira. Nuestro bendito Padre que estás en los cielos, alabado seas y glorificado seas. Te suplicamos, nuestro Dios, que recibas estas ofrendas, que también recibas estos diezmos, nuestro Padre, que tus hijos de tu iglesia te lo dan con todo nuestro corazón. Recíbelo, Señor, y conságralos. También te suplicamos, nuestro Padre, que bendigas la vida de aquellos que tienen un empleo para darte estos diezmos de ofrenda, pero que también, Señor, bendigas a aquellos que no los tienen y que abras la ventana de los cielos, Señor, para que haya empleo, porque sabemos que de esa forma es que obtenemos para traer los dineros para el sufrimiento de nuestros hogares y también para ofrendar, Padre bueno. Perdona, Señor, todo lo que hemos hecho, sabiendo que por tu amor y por tu misericordia vivimos, Padre bueno. En el maravilloso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Como último punto, amados hermanos, de esta adoración a nuestro Señor a través de este culto, tenemos la oración final, la cual en este momento va a ser dirigida por nuestro pastor, nuestro hermano Benjamín Franklin Oliva González, y la bendición apostólica. Que Dios les bendiga, amados hermanos. En reverencia, oramos. Dios nuestro Padre, gracias te damos en esta noche porque nos has dado la oportunidad, Señor, de que como familia hayamos podido alabar y glorificar tu santo y tu divino nombre.
Recibe, Señor, este orden de culto, acéptala como una ofrenda grata salida de nuestros corazones. Y si algo no estuvo de acuerdo a tu voluntad, te rogamos, Señor, que nos perdones y nos enseñes cómo es que hemos de darte la honra, la gloria y el honor. Gracias por tu palabra que fue leída y explicada. Y pedimos, Señor, que sea tu palabra quien siga guiando y dirigiendo nuestras vidas. Fortalece nuestros corazones y sé tú, Señor, el guiador de tu pueblo ahora y siempre. En estos momentos también estamos rogando por la vida de los hermanos, amigos y vecinos y familiares que están pasando, Señor, por problemas de enfermedades, por aquellas familias que se encuentran afligidas, preocupadas, Señor, por la enfermedad del coronavirus. Que en tu favor, en tu misericordia, tú puedas fortalecer la vida de los enfermos, tú puedas bendecir los medicamentos que se le están administrando y puedas darle la salud y la mejoría, Señor, que tanto deseamos para ellos. Sé en la vida también de los que están padeciendo enfermedades diversas. Rogamos, Señor, que tú puedas derramar de tu bálsamo divino sobre sus partes dolidas, sobre sus partes afectadas, y puedas darle, Señor, la sanidad que tanto deseamos para ellos. Rogamos también que seas tú en la vida de los desempleados, en la vida, Señor, de aquellos que están necesitando un empleo en estos momentos, que en tu favor, en tu misericordia, tú puedas prestar oídos a nuestra voz y nuestra súplica y puedas proveerle, Señor, para el sostén diario, para el sostén de sus familias y no puedan tener necesidad, Señor, de ningún bien. Sé en la vida de los niños, adolescentes y jóvenes que el día de mañana, Señor, regresarán a sus clases en las diferentes plataformas que se han habilitado. Dale entendimiento, dale sabiduría, salud, para que ellos puedan seguir progresando, Señor, en los estudios, pero sobre todo, Señor, que tú pongas el anhelo y el deseo de seguir conociendo más de tu voluntad, Señor, para sus vidas. Rogamos que seas tú quien confirmes todo lo que hemos hecho en esta noche y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ahora, mis estimados hermanos y hermanas, que el amor eterno de Dios nuestro Padre, que la gracia redentora de Jesucristo tu Hijo, que la comunión, guía y consolación de tu Espíritu Santo sea en la vida de este tu pueblo, sea en la vida de vuestros familiares ausentes, de vuestros hijos enfermos y desempleados, y sea en todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.